Cod. 74. ¿Cómo se denomina al conjunto de técnicas que permiten cargar camiones sobre un tren? A. Transrutas. B. Transrulage. C. Ferrutas. D. Trenoutage. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 77. ¿Cómo se denomina al transporte internacional que se caracteriza por realizar un trayecto breve en territorio extranjero, con recorrido siempre próximo a la frontera? A. De largo recorrido. B. De corto recorrido. C. De zona corta. D. De cabotaje. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 79. ¿Cómo se denomina al transporte que realiza un vehículo español que carga en Marruecos y atraviesa España con destino a Ucrania? A. Operaciones triangulares puras. B. Operaciones triangulares plenas. C. Operaciones triangulares irregulares. D. Operaciones triangulares regulares. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 133. ¿Cómo se llama el acuerdo internacional, al cual está adherido España, que reglamenta las condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los requisitos que deben reunir los vehículos utilizados? A. ACP. B. ADP. C. AFP. D. ATP. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ATP. Título. Cod. 139. ¿Cómo se llama el vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado? A. Vehículo silo. B. Vehículo batería. C. Vehículo toba. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, A. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, C. Cod. 140. ¿Cómo se llama el vehículo formado por un conjunto de botellas o pequeñas cisternas conectadas entre sí mediante un colector? A. Vehículo tolva. B. Portacontenedores. C. Vehículo batería. D. Capitoné. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, C. Cod. 149. ¿Cómo se llama la técnica que permite que los camiones se embarquen por un extremo del tren, uno tras otro, sobre vagones con ruedas de diámetro reducido? A. Carretera rodada. B. Carretera rodante. C. Tren rodante. D. Autopista rodante. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 150. ¿Cómo se llaman las agencias que intervienen en transportes en los que es preciso desarrollar alguna actuación con la mercancía distinta del propio traslado? A. De cargas completas. B. De cargas fraccionadas. C. De cargas incompletas. D. De cargas totales. Respuesta, B. Norma. Road 1211/1990 Art. 162. Cod. 153. ¿Cómo se llama también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una empresa cuya actividad principal no es la de transporte? A. Transporte privado. B. Transporte público. C. Transporte privado complementario. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta, C. Norma. Ley 16/1987 Art. 102. Cod. 191. ¿Cuál de estas afirmaciones, respecto de las cooperativas de trabajo asociado, es correcta? A. Resultan de la asociación de varias personas físicas y jurídicas que aportan tanto capital como trabajo. B. Se constituyen con el objetivo de realizar en común una actividad de producción de bienes o servicios para sus asociados. C. Nunca pueden proporcionar un puesto de trabajo a sus socios. D. Deberá contar con un mínimo de 3 socios. Respuesta, D. Norma. Ley 27/1999 Arts. 8 y 80. Cod. 192. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
A la capacidad de carga de la flota de transporte privado complementario sujeta a autorización administrativa es inferior a la del transporte por cuenta ajena. B. En el transporte por cuenta propia no se requiere autorización administrativa si el vehículo no supera 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. C. En el transporte por cuenta ajena la autorización es necesaria para vehículos de más de 2 toneladas de masa máxima autorizada. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road 1211/1990 art. 41. Cod. 193. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A las agencias de transporte pueden intervenir respecto de la totalidad de modos de transporte. B. Las agencias de transporte deben contratar en nombre propio, tanto con el transportista como con el cargador. C. Entre las funciones de las agencias de transporte se incluye la gestión, información y organización de cargas. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Ley. Road 16/1987, 1211/1990 art. 119, art. 120, art. 160. Cod. 198. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? A. Los transitarios son especialistas en organizar transportes interregionales. B. Los transitarios son especialistas en organizar transportes internacionales. C. Los transitarios contratan en nombre propio con el transportista y con el cargador. D. Los transitarios llevan a cabo los trámites aduaneros que se requieran y coordinan las distintas fases del transporte, controlando los transbordos de la mercancía de un medio a otro. Respuesta A. Norma. Ley 16/1987 arts. 119 y 121. Cod. 201. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. La forma más utilizada por las empresas de transporte de mercancías es el acuerdo de exclusividad. B. La segunda forma más utilizada por las empresas de transporte de mercancías es el acuerdo preferencial. C. Las empresas que no mantienen ningún tipo de acuerdo estable están obligadas a buscar y negociar individualmente cada transporte. D. La mayor parte de las empresas de transporte de mercancías no trabajan bajo acuerdos estables. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 203. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. En el transporte con vehículos ligeros hay una mayor atomización empresarial que en el transporte con vehículos pesados. B. En recorridos internacionales hay una menor presencia del transporte con vehículos ligeros. C. En el transporte con vehículos pesados o ligeros hay el mismo nivel de exigencia en los requisitos para la obtención de autorizaciones administrativas. D. En el transporte con vehículos pesados o ligeros hay diferencias en el sistema de comercialización. Respuesta C. Norma. OMFOM 734/2007 art. 19. Cod. 208. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? A. Los transportistas autónomos trabajan mayoritariamente para empresas más grandes. B. Las empresas grandes suelen usar la subcontratación de otras de menor dimensión para complementar su capacidad de carga. C. Una buena gestión comercial disminuye los ingresos por vehículo y por kilómetro recorrido, reduciendo los recorridos en vacío. D. La capacidad comercial es decisiva para la rentabilidad de la empresa de transporte, dada su influencia sobre la productividad. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 256. ¿Qué debe evitarse especialmente en la carga de mercancía peligrosa en una cisterna? A. Que el motor del vehículo se pare. B. La derivación a tierra de la masa metálica de la cisterna. C. Que se produzcan desbordamientos o emanaciones peligrosas. D. El cumplimiento de las instrucciones del fabricante en relación con la carga. Respuesta C. Norma. Road 97/2014 art. 44. Cod. 272.
¿Qué departamento es infrecuente en el organigrama de una empresa grande de transporte de mercancías? A. Comercial. B. De tráfico. C. De personal. D. De inversión. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 280. ¿Qué es el certificado de aprobación ADR? A. Un certificado que tiene que emitir el cargador indicando el grado de llenado de una cisterna. B. Un certificado que emite el fabricante indicando que la mercancía puede transportarse por carretera. C. Un certificado de conformidad de un vehículo cisterna con los requisitos del ADR. D. Un certificado emitido por el expedidor indicando la correcta estiba de los bultos en un contenedor. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.3.1. Cod. 291. Que entiende el ADR como mercancías de alto riesgo, a las que pueden producir importantes daños en un radio superior a 300 metros del accidente. B. Las que, en pequeñas cantidades, pueden contaminar suelos y agua en un radio superior a 1 kilómetro del accidente. C. Las que pueden ser utilizadas con fines terroristas. D. Las que, para cada clase, catalogue la autoridad competente de cada estado. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.10.3.1. Cod. 324. ¿Qué función tiene un rompeolas en una cisterna? A. Ninguna, no existe ese concepto en relación con las cisternas. B. Regular la velocidad de llenado para reducir las cargas de electricidad estática. C. Reducir la influencia que, sobre la estabilidad del vehículo, tenga el movimiento de la carga durante el transporte. D. Separar las diversas mercancías que se transporten en una misma cisterna. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 335. Una placa formada por un disco blanco con borde negro y dígito indicativo de velocidad en la parte posterior de un vehículo destinado al transporte de mercancías, que indica A. Que el vehículo circula a la velocidad que marca el disco. B. Que el vehículo no debe circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la cifra que figura en la señal. C. Que el vehículo deberá circular a esa velocidad como mínimo. D. Que el vehículo debe circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la cifra que figura en la señal. Respuesta, B. Norma. RO 2822/1998 anexo 11, quinto, 4. Cod. 349. ¿Qué materias peligrosas pueden transportarse en cisterna? A. Todas las de las clases 2 y 3. B. Todas las de las clases 2 y 3 y las del resto de clases que indique el ADR. C. Únicamente aquellas materias que el ADR indique de manera expresa. D. Cualquier materia siempre que la cisterna tenga el certificado de aprobación ADR. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-4, 3.2.1.1. Cod. 352. ¿Qué mercancías peligrosas pueden transportarse en cisterna? A. Cualquiera siempre que esté en estado líquido o gaseoso. B. Aquellas que expresamente indique el ADR. C. Las que tengan un grado de peligrosidad 2 o 3. D. Únicamente las que el fabricante indique en la ficha de seguridad. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-4, 3.2.1.1. Cod. 353. ¿Qué modo de transporte ha absorbido la mayor parte del incremento registrado en el periodo 1990-2005 en tráfico de mercancías? A. Ferrocarril. B. Barco. C. Avión. D. Carretera. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 364. Que permite un tamaño empresarial grande en el sector del transporte de mercancías por carretera. A. Encarecer la adquisición de vehículos y de todos los aprovisionamientos. B. Acceder a recursos financieros externos en mayor cantidad y mejores condiciones.
C. No acceder a innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad. D. Reducir la capacidad de comercialización. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 369. ¿Qué podemos decir de la cooperativa de trabajo asociado? A. Resulta de la asociación de varias personas que aportan solo capital. B. Deberá contar con un mínimo de 2 socios. C. Los socios ven limitada su responsabilidad a las aportaciones realizadas. D. Resulta de la asociación de varias personas que aportan solo trabajo. Respuesta, C. Norma. Ley 27/1999 art. 15,3. Cod. 386. ¿Qué tipo de actividad realizan las empresas que prestan servicios de transporte de mercancías a terceros? A. Transporte por cuenta propia. B. Transporte por cuenta ajena. C. Una actividad auxiliar y complementaria. D. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta, B. Norma. Ley 16/1987 art. 62. Cod. 394. ¿Qué riesgo principal supone una materia peligrosa comburente? A. Autoinflamación. B. Aceleración de combustión de otras materias. C. Intoxicación por desplazamiento del oxígeno. D. Explosión. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 51, 1,1. Cod. 396. ¿Qué se considera transporte internacional de mercancías por carretera? A. Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un estado extranjero. B. Aquel cuyo itinerario discurre totalmente por el territorio de un estado extranjero. C. Aquel cuyo itinerario discurre, al menos, por los territorios de 2 estados. D. Aquel cuyo itinerario discurre, al menos, por los territorios de 3 estados. Respuesta, A. Norma. Ley 16/1987 art. 65. Cod. 402. ¿Qué se entiende por transporte intermodal? A. El traslado de una mercancía en el que interviene un modo de transporte. B. El traslado de una mercancía en el que intervienen, simultáneamente, 2 o más modos distintos de transporte sin manipulación de la mercancía en los intercambios de modo. C. El transporte de una mercancía en el que intervienen, sucesivamente, 2 o más modos distintos de transporte, con manipulación de la mercancía en los intercambios de modo. D. El transporte de una mercancía en el que intervienen, sucesivamente, 2 o más modos distintos de transporte, sin manipulación de la mercancía en los intercambios de modo. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 405. ¿Qué se exige como requisito en el transporte de equidos domésticos, caballos y asnos? A. Los conductores deben recibir una formación específica. B. Para los viajes cortos el organizador ha de preparar y firmar un cuaderno de a bordo u hoja de ruta. C. Los vehículos que se empolen en cualquier viaje corto han de disponer de un sistema de navegación por satélite. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Art. 7. Cod. 441. ¿Qué tipo de materia peligrosa transporta un vehículo que en el panel naranja tiene el 23 como número identificativo de peligro? A. Un gas asfixiante. B. Un gas a presión. C. Un gas comburente. D. Un gas inflamable. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.2. Cod. 447. ¿Qué tipos de materias peligrosas pueden transportarse en cisternas? A. Líquidas. B. Pulverulentas. C. Granuladas. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 4.3.1.2. Cod. 464.
Se debe colocar alguna identificación de peligro en una cisterna portátil cargada de mercancía peligrosa. A. No, únicamente deben etiquetarse los bultos o recipientes. B. Sí, deben colocarse placas, etiquetas que identifiquen los peligros de la mercancía. C. Sí, debe colocarse una placa, etiqueta que identifique la clase y la cantidad de la mercancía transportada. D. Sí, pero únicamente cuando se esté realizando un transporte combinado marítimo, terrestre. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.1.1.1. Cod. 474. A bordo de un vehículo que transporta animales debe constar la documentación que acredite a. El origen y el propietario de los animales. B. La duración exacta del viaje. C. Únicamente la fecha de salida y el lugar de destino. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Art. 4. Cod. 491. Al finalizar la carga de mercancía peligrosa en una cisterna, debe el conductor comprobar los elementos de llenado, vaciado y seguridad antes de iniciar la marcha. A. No, no es su responsabilidad. B. No, debe indicar al cargador que lo haga. C. Sí, pero solo en aquellos casos en que se lo indique el transportista en las instrucciones escritas. D. Sí, siempre. Respuesta, D. Norma. Road 97/2014 Art. 45. Cod. 505. En todo vehículo que transporte mercancías peligrosas, que debe llevarse como parte del equipo de seguridad. A. Una linterna para cada miembro. A. Una linterna para cada miembro de la tripulación. B. Un martillo rompecristales en el interior de la cabina. C. Un juego de cadenas. D. Una emisora de radio. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2. Cod. 508. Entre el personal ocupado en el transporte por cuenta ajena en España dominan A. Los asalariados. B. Los autónomos. C. El empleo femenino. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 534. En un camión cisterna que transporta una única mercancía peligrosa, es correcto colocar placas, etiquetas que indican líquido inflamable y en un camión cisterna que transporta una única mercancía peligrosa, es correcto. En un camión cisterna que transporta una única mercancía peligrosa, es correcto colocar placas, etiquetas que En un camión cisterna que transporta una única mercancía peligrosa, es correcto colocar placas, etiquetas que indican líquido inflamable y materia corrosiva. A. No es correcto, debe indicarse solo el peligro principal de la mercancía. B. No es correcto, por cada mercancía solo debe colocarse la etiqueta correspondiente a la clase. C. Es correcto porque siempre deben indicarse todos los peligros que el expedidor considere convenientes. D. Es correcto porque deben indicarse el peligro principal y el subsidiario que indique el ADR. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.3.1.1. Cod. 541. En un panel naranja de los que identifican un vehículo que transporta mercancía peligrosa, el número de identificación de peligro. A. Se indica en la parte superior del panel. B. Se indica en la parte inferior del panel. C. Se indica en la parte derecha del panel. D. Se indica en la parte izquierda del panel. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 3.2.2.2. Cod. 543. En un panel naranja identificativo de un transporte de mercancías peligrosas, el número 33 en la parte superior significa que A. Se transportan dos materias de la clase 3. B. Se transporta un líquido muy inflamable.
C. Se transporta un material muy comburente. D. No pueden repetirse los números de peligro. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.2. Cod. 549. En un transporte combinado marítimo, terrestre, durante el transporte por carretera los bultos que contengan mercancías peligrosas, podrán ir marcados y etiquetados de acuerdo con la norma reguladora del transporte marítimo. A. Sí. B. No. C. Sí, si el trayecto terrestre es inferior a 200 kilómetros. D. Sí, si la cantidad transportada es inferior a 1000 kilogramos o 1000 L. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.4.2. Cod. 550. En un transporte combinado marítimo, terrestre de mercancías peligrosas, los contenedores que no cumplen con el ADR en cuanto al embalaje en común A serán inmovilizados en el puerto hasta que se solvente el incumplimiento detectado. B. Podrán transportarse por carretera si cumplen con la norma de transporte marítimo. C. Podrán efectuar la parte terrestre del transporte si se solicita, y obtiene, una escolta de la Guardia Civil de Tráfico. D. En ningún caso podrán transportarse por carretera. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.4.2. Cod. 551. En un transporte combinado terrestre, marítimo de mercancías peligrosas, la carta de porte que debe acompañarlo. A puede ser únicamente la correspondiente al transporte marítimo. B debe ser la correspondiente a cada modo. C debe ser el modelo especial para transporte combinado de acuerdo con el 5.4.2.3 del ADR. D. En el transporte marítimo no existe carta de porte. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.4.2. Cod. 552. En un transporte de materias corrosivas, uno de los riesgos que existen es A. La generación de vapores corrosivos con la humedad. B. El daño por oxidación. C. La reacción química por fricción. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.8.1.1. Cod. 553. En un transporte de materias peligrosas sólidas, autorreactivas, de la clase 4,1 del ADR existe peligro de combustión por A. Contacto con impurezas. B. Fricción. C. Impacto. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 41, 1,10. Cod. 566. En un vehículo que transporta mercancías peligrosas debe llevarse A. Al menos un calzo. B. Al menos 2 calzos. C. Un juego de cadenas. D. Una emisora de radio. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2. Cod. 580. La atomización empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera en España influye de modo negativo. A. Al aumentar la capacidad inversora. B. Al no limitar la capacidad de negociación con clientes y proveedores. C. Al dificultar la formación de los trabajadores, pues su presencia en el puesto de trabajo es imprescindible. D. Al aumentar la capacidad de modernización. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 590. La carga de mercancía peligrosa en una cisterna se calculará en función A. Del grado de llenado. B. De la carga de la capacidad de la cisterna. C. De la carga residual contenida. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma. Road 97 sobre 2014 Art. 43. Cod. 617. La información que el conductor de un transporte de mercancías peligrosas debe dar en caso de accidente no es obligatorio que comprenda
A. Localización del suceso. B. Datos sobre las mercancías transportadas. C. DNI del conductor. D. Condiciones meteorológicas. Respuesta, C. Norma. Road 97/2014 Art. 20,2. Cod. 664. Las cajas para el transporte de mercancías, constituidas por materiales resistentes que permiten su reutilización y apilamiento y dotadas de elementos de enganche que facilitan su transporte de un modo de transporte a otro, se transportan por carretera en A. Contenedores. B. Portacontenedores. C. Portavehículos. D. Vehículos batería. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, C. Cod. 674. Las cooperativas de trabajo asociado pueden tener otros trabajadores asalariados, siempre que el número de horas de trabajo realizadas por estos no supere el A. 10% anual de las realizadas por los socios. B. 20% anual de las realizadas por los socios. C. 30% anual de las realizadas por los socios. D. 40% anual de las realizadas por los socios. Respuesta, C. Norma. Ley 27/1999 Art. 80. Cod. 679. Las empresas de transporte de mercancías que trabajan con vehículos ligeros en España presentan A. Alto nivel de concentración empresarial. B. Alto nivel de atomización empresarial. C. Bajo nivel de atomización empresarial. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta, B. Norma. Sin referencia. Cod. 689. Las instrucciones escritas que se entregan al conductor, como ayuda durante un caso de emergencia por accidente, deben estar redactadas al menos A. En la lengua del conductor. B. En inglés. C. En la lengua del transportista. D. En la lengua del expedidor. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.4.3.2. Cod. 747. Los especialistas en organizar transportes internacionales de mercancías son A. Las agencias de cargas completas. B. Las agencias de cargas fraccionadas. C. Los transitarios. D. Las cooperativas de transportistas. Respuesta, C. Norma. Ley 16/1987 Art. 121. Cod. 771. Antes de iniciar la carga de mercancía peligrosa en una cisterna, ¿qué documentación está obligado a solicitar, según la normativa vigente, el cargador al conductor? A. Ficha técnica del vehículo con la ITV en vigor. B. Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo. C. Certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte la realización de transporte de mercancía peligrosa. D. Certificado de revisión bianual del aparato tacógrafo cuando sea obligatoria su instalación y uso en la unidad de transporte. Respuesta, C. Norma. Road 97/2014 Art. 36,1. Cod. 797. Cuando, en los paneles identificadores de un vehículo que transporta mercancías peligrosas, delante del número de peligro aparece una X, la mercancía transportada A. Tiene algún tipo de peligro no definido en el ADR. B. Es altamente inestable. C. Desprende gases tóxicos. D. Reacciona peligrosamente con el agua. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.3.2.3.2. Cod. 813. Cuando por razones de fluidez de la circulación se habilita un carril de utilización en sentido contrario al habitual, puede ser utilizado por un camión. A. No, en este supuesto la circulación está limitada a turismos y motocicletas. B. Sí, si la MMA del camión es inferior a 3.500 kilogramos. C. Sí, en cualquier caso. D. No, por este carril solo pueden circular turismos. Respuesta,
A. Norma. Road 1428/2003 art. 41,1. Cod. 823. Cuando se realiza un transporte de mercancías peligrosas en una cisterna cargada de líquido, el movimiento de la carga afecta a de forma importante al gasto total de combustible. B. Al proceso de desgaste de los neumáticos, sobre todo en las curvas. C. Al control del vehículo mediante el efecto ola. D. A la corrosión de la pared interior de la cisterna. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 824. Cuando se transportan mercancías peligrosas de la clase 4,3 del ADR, uno de los peligros principales es A. La inflamación espontánea. B. La oxidación acelerada del recipiente. C. El desprendimiento de gases inflamables en contacto con el agua. D. La generación de vapores corrosivos con la humedad. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 43, 1,3. Cod. 825. Cuando se transportan peróxidos orgánicos, materias de la clase 5,2 del ADR, uno de los peligros es A. La oxidación acelerada de los recipientes. B. La generación de vapores corrosivos con la humedad. C. La generación de dioxinas con la humedad. D. El desprendimiento de vapores inflamables a temperatura normal. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 52, 1,4. Cod. 826. Cuando se transporten residuos que contengan mercancías peligrosas. A. No será necesario confeccionar una carta de porte. B. Será necesaria una carta de porte en la que se identifique la mercancía transportada. C. Será necesaria una carta de porte en la que se identifique la mercancía transportada precedida de la palabra residuo. D. Será necesaria una carta de porte en la que únicamente se haga constar la palabra residuo y la clase de la mercancía transportada. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 4.1.1.3. Cod. 828. Cuando vaya a realizarse la carga de mercancía peligrosa en una cisterna. A. Únicamente debe presentarse la misma documentación que en el resto de vehículos. B. El transportista debe explicar al cargador las características básicas de la cisterna. C. Debe presentarse la documentación de los últimos 3 transportes. D. Debe presentarse un certificado de lavado cuando lo exija la norma. Respuesta: D. Norma. Road 97/2014 art. 42. Cod. 853. Desde el punto de vista de su estatuto jurídico, en el transporte de mercancías se puede considerar como una clase de empresa A. La sociedad anónima. B. La sociedad de responsabilidad limitada. C. Las sociedades laborales. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta: D. Norma. OMFOM 734/2007 art. 10. Cod. 859. Después de la carga de mercancía peligrosa en un vehículo, debe el conductor efectuar alguna comprobación. A. No, es responsabilidad del cargador. B. Sí, debe comprobar la presión de las ruedas. C. No, es responsabilidad del expedidor. D. Sí, debe comprobar los elementos de llenado y vaciado si se trata de una cisterna. Respuesta: D. Norma. Road 97/2014 art. 45. Cod. 861. Durante el transporte, puede haber algún resto peligroso en el exterior de la cisterna. Así, si se trata de la misma mercancía transportada u otra compatible. B. Sí, si la mercancía transportada es de baja peligrosidad y no es corrosiva. C. Depende del material del que esté fabricada la cisterna y el tipo de mercancía transportada. D. No, nunca. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 4, 3.2.3.5.
Cod. 869. El acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo A isotermo, B frigorífico, C calorífico, D cisterna. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I. Cod. 870. El acuerdo internacional denominado ATP. A se refiere al transporte de personas con movilidad reducida. B se refiere al transporte de mercancías perecederas. C se refiere al transporte combinado carretera-ferrocarril. D es un acuerdo aduanero para mercancías en tránsito. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ATP. Título. Cod. 884. El capital social de una sociedad anónima debe estar desembolsado por lo menos en un A 15%. B 25%. C 35%. D 45%. Respuesta, B. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 79. Cod. 897. El conductor de un vehículo que transporta mercancías peligrosas y no puede continuar su marcha por avería. A debe informar del hecho al teléfono de emergencia que corresponda. B no debe informar del hecho si no se ha producido ningún tipo de derrame de mercancía. C no debe informar salvo que haya un núcleo poblado a menos de 1 kilómetro de distancia. D no debe informar salvo que reciba instrucciones concretas de su empresa para hacerlo. Respuesta, A. Norma. Road 97/2014 Art. 20,1. Cod. 898. El conductor no deberá presentar un certificado de lavado de la cisterna antes de la carga si a la mercancía peligrosa que se transportará tiene un punto de inflamación superior a 80 C. B se va a cargar una mercancía peligrosa compatible con la que se cargó en el último viaje. C. La cisterna se va a cargar con mercancía peligrosa en menos del 30% de su capacidad. D. El transporte que se va a realizar no supera los 100 kilómetros de distancia. Respuesta, B. Norma. Road 97/2014 Art. 42. Cod. 913. El empresario individual. A es la empresa desarrollada bajo la titularidad directa de una persona jurídica. B no asume el riesgo derivado de la actividad. C generalmente responde de las obligaciones con todo su patrimonio, empresarial y personal. D es el tipo de empresa con más requisitos formales, tanto para su constitución como para su funcionamiento. Respuesta, C. Norma. Ley Código de Comercio Art. 6. Cod. 931. El grado de llenado de una cisterna que debe transportar mercancías peligrosas. A se lo indica el expedidor al cargador en la carta de porte. B se indica en el exterior de la cisterna, en la placa de llenado. C se indica en el certificado de aprobación de la cisterna. D se lo indica el transportista al cargador en las instrucciones escritas. Respuesta, A. Norma. Road 97/2014 Art. 43. Cod. 938. El lavado de una cisterna que ha transportado materia peligrosa debe realizarlo A el conductor después de la descarga y antes de la próxima carga. B una empresa autorizada de acuerdo con la normativa vigente. C el cargador antes de la carga. D el descargador como responsable de la descarga. Respuesta, B. Norma. Road 97/2014 Art. 42. Cod. 961. El transporte de mercancías con temperatura regulada y destinadas al consumo humano. A no está regulado específicamente. B tiene una normativa especial, pero solo para alimentos congelados. C tiene una regulación especial. D está regulado solo si se trata de transporte combinado. Respuesta, C. Norma. Road 1202/2005 Art. 1. Cod.
962. El transporte de mercancías peligrosas está sujeto a normas de carácter internacional contenidas en el AASR, BADS, CADR, DARD. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 Título. Cod. 965. El transporte es económicamente relevante por el efecto arrastre que ejerce sobre otros sectores como A. El de la fabricación de vehículos y componentes. B. El de la venta de carburantes. C. El de la venta de vehículos. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 968. El transporte por carretera en España tiene un peso económico A similar al de la media de países de la Unión Europea. B inferior al de la media de países de la Unión Europea. C superior al de la media de países de la Unión Europea. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 975. El vehículo jaula es el normalmente utilizado en transporte de A. Animales muertos. B. Animales vivos. C. Animales vivos y muertos. D. No se suele utilizar para transportar animales. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, C. Cod. 999. En comparación con los de transporte por cuenta propia, los vehículos de transporte público de mercancías tienen A. Un menor nivel de actividad. B. Una menor regularidad en su uso. C. El porcentaje de kilómetros recorridos en vacío menos reducido. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1001. En el ámbito del transporte de mercancías, la carretera es, en valores absolutos, la principal fuente de emisiones de A. Anhídrido carbónico. B. Monóxido de carbono. C. Hidrógeno de carbono. D. Oxígeno carbónico. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1021. En el transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo, el transportista debe A. Solicitar siempre escolta policial. B. Comunicar el transporte a la autoridad competente aportando el plano de la ruta que seguirá. C. Adoptar y aplicar un plan de protección. D. Hacer constar este hecho en la carta de porte. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 10.3.2.1. Cod. 1022. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué es el certificado de arrumazón? A. Un certificado de conformidad de determinadas cisternas. B. Un certificado de estiba en contenedor relacionado con el transporte multimodal terrestre, marítimo. C. Un certificado de idoneidad de determinados tipos de GRG. D. Un certificado de conformidad de etiquetado que debe acompañar determinadas cargas en común. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4,2. Cod. 1025. En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué es un vehículo FL? A. Un vehículo especial para el transporte de explosivos. B. Un vehículo especial para el transporte de materias radiactivas. C. Un vehículo destinado al transporte de líquidos inflamables en cisterna. D. Un vehículo destinado al peróxido de hidrógeno. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. Cod. 1026. En el transporte de una materia peligrosa que necesita temperatura regulada, ¿qué debe hacer el conductor si se llega a la temperatura crítica indicada en la carta de porte? A. Abandonar el vehículo y avisar a las autoridades. B. Llevar a cabo procedimientos de emergencia. C. Estacionar el vehículo en un lugar apartado de cualquier núcleo poblado y ponerse en contacto con el expedidor.
D. No existe este concepto en el transporte de mercancías peligrosas. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 41, 1,17. Cod. 1031. En el transporte intermodal en el que interviene el barco, como se denomina al conjunto de técnicas que permiten el embarque y desembarque rodado de vehículos. A. Translats. B. Ferrutas. C. Transrulats. D. Barrulats. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1040. En España, las toneladas, kilómetro correspondientes a recorridos internacionales son producidas A. Casi en su totalidad por vehículos de servicio privado. B. Casi en su totalidad por vehículos de servicio público. C. Se las reparten a partes iguales los vehículos de servicio público y los vehículos de servicio privado. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 1045. En España, las actividades de transporte acaparan en torno al A. 40% de la energía consumida. B. 60% de la energía consumida. C. 20% de la energía consumida. D. 50% de la energía consumida. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1051. En la cooperativa de trabajo asociado. A. El capital social mínimo se determina en los estatutos. B. El capital social se divide en acciones. C. La cooperativa se inscribe en el registro mercantil. D. La cooperativa debe tributar por el IRPF. Respuesta, A. Norma. Ley 27/1999 art. 45,2. Cod. 1061. La sociedad limitada. A. Tiene un capital social máximo de 3.000 euros. B. Tiene socios con una responsabilidad ilimitada. C. Debe inscribirse en el registro de la propiedad. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, D. Norma. Road Legislativo 1/2010. Arts. 1,4 y 32. Cod. 1068. En los paneles naranja que identifican un vehículo que realiza un transporte de mercancías peligrosas, ¿cómo se indica el peligro que supone dicha mercancía? A. Con 4 números en la parte superior. B. Con 4 números en la parte inferior. C. Con un mínimo de 2 números en la parte superior. D. Únicamente se utilizan las etiquetas. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.2.2. Cod. 1078. En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 20.000 kilogramos de MMA, ¿qué extintor deberá ir instalado? A1 de la clase 21A 113B. B1 de la clase 34A 144B. C1 de la clase 13A 55B. D2 de la clase 13A 55B. Respuesta, B. Norma. ON 27 de julio de 1999 art. 2. Cod. 1079. En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 3.500 kilogramos de MMA, ¿qué extintor deberá ir instalado? A1 de la clase 8A 34B. B1 de clase 34A 144B. C1 de la clase 13A 55B. D2 de la clase 13A 55B. Respuesta, C. Norma. ON 27 de julio de 1999 art. 2. Cod. 1080. En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 7.000 kilogramos de MMA, ¿qué extintor deberá ir instalado? A1 de clase 21A 113B. B1 de la clase 34A 144B. C1 de la clase 13A 55B. D2 de la clase 13A 55B. Respuesta, A. Norma.
ON 27 de julio de 1999 Art. 2. Cod. 1096. En relación con el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué es un vehículo AT? A. Un vehículo botellero para transporte de gases. B. Un vehículo destinado al transporte de materias explosivas. C. Un vehículo destinado al transporte de mercancías a alta temperatura. D. Un vehículo cisterna. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. Cod. 1117. En el caso de empresas de transporte de mercancías que no hayan acreditado requisitos iguales o superiores a los exigidos para obtener autorización de operador de transporte, los servicios en régimen de colaboración no pueden exceder en ningún momento del a 100% de la capacidad de transporte propia, medida en número de vehículos. B. 90% de la capacidad de transporte propia, medida en número de vehículos. C. 80% de la capacidad de transporte propia, medida en número de vehículos. D. 70% de la capacidad de transporte propia, medida en número de vehículos. Respuesta: A. Norma. Ley. Road 16/1987, 1211/1990 Art. 119, Art. 121. Cod. 1133. Los vehículos se transportan en A. Contenedores. B. Cisternas. C. Capitones. D. Portavehículos. Respuesta: D. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, C. Cod. 1138. No es un coste medioambiental derivado del transporte. A. El consumo de energía. B. La emisión de gases nocivos a la atmósfera. C. La contaminación acústica. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 1162. Para prevenir los riesgos que suponen, algunos peróxidos orgánicos deben transportarse. A. Con temperatura regulada. B. Con escolta policial. C. Únicamente en horario nocturno y por rutas predeterminadas. D. En un radio inferior a 100 kilómetros y con una duración de menos de 2 horas. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 52, 1,15. Cod. 1179. En el caso de transporte privado complementario de mercancías en España. A. La empresa debe dedicarse a la actividad principal de transporte de mercancías. B. Las mercancías tendrán su origen o destino en un lugar en el que la empresa desarrolle trabajos relacionados con su actividad principal. C. El conductor debe hallarse integrado en la organización de la empresa. D. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta: D. Norma. Ley 16/1987 Art. 102. Cod. 1180. Respecto de las bolsas de carga, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? A. Son un instrumento utilizado en el mercado de transporte para ajustar oferta y demanda. B. Constituyen un punto de encuentro para la concertación entre los cargadores que demandan transporte y los transportistas que ofrecen vehículos. C. Son en la actualidad accesibles a través de Internet. D. No constituyen un recurso para complementar los acuerdos estables. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 1181. Respecto de la sociedad anónima se puede decir que A. No puede tener un único socio. B. Los administradores tienen el privilegio del anonimato. C. Los socios son los que tienen acciones. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta: C. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 1,3. Cod. 1184. Respecto de los transportistas de animales, así como de sus medios de transporte, se puede decir que A. Ambos deben obtener autorización para realizar esta actividad.
B. La validez máxima de la autorización es de 5 años. C. Serán anotados en el registro administrativo creado al efecto. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario, Road, CE, 1/2005, 751/2006 art. 10,2, art. 5,1. Cod. 1188. Se considera transporte de mercancías de alto riesgo el transporte de gases inflamables en cisternas si la cantidad transportada supera los A 1000 L, B 1500 L, C 2000 L, D 3000 L. Respuesta D. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 10,5. Cod. 1189. Se considera transporte internacional de mercancías aquel cuyo itinerario discurre al menos parcialmente por el territorio de 2 estados extranjeros. B. Totalmente por el territorio de un estado extranjero. C. Al menos parcialmente por el territorio de 3 estados extranjeros. D. Al menos parcialmente por el territorio de un estado extranjero. Respuesta D. Norma. Ley 16/1987 art. 65. Cod. 1192. Se denominan operaciones triangulares a los transportes realizados entre 2 países por un vehículo matriculado en uno de ellos. B. Los transportes realizados entre 3 países por un vehículo matriculado en un cuarto estado distinto de los primeros. C. Los transportes realizados entre 2 países por un vehículo matriculado en un tercer estado distinto de los primeros. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1195. Según el acuerdo ATP, ¿a qué vehículo identifican las letras IN? A. Isotermo normal. B. Isotermo reforzado. C. Refrigerado normal de la clase A. D. Refrigerado reforzado de la clase A. Respuesta A. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 1196. Según el acuerdo ATP, ¿cuántas clases de vehículos frigoríficos hay? A. 2 clases. B. 4 clases. C. 6 clases. D. 9 clases. Respuesta C. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I. Cod. 1197. Según el acuerdo ATP, ¿cuántas clases de vehículos refrigerantes, según la capacidad de enfriamiento, se distinguen? A. 1 clase. B. 2 clases. C. 3 clases. D. 4 clases. Respuesta D. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I. Cod. 1198. Según el acuerdo ATP, debajo de las letras de identificación de los vehículos de temperatura controlada se indica a la fecha de expiración, mes y año de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos. B. La fecha de expiración, día, mes y año de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos. C. El año de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos. D. El año y día de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos. Respuesta A. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 1199. Según el acuerdo ATP, los vehículos de temperatura controlada deben ir identificados con A. Unos números. B. Unas letras. C. Unos números y unas letras. D. Unos números y unos colores. Respuesta B. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 1200. Según el acuerdo ATP, un vehículo identificado con las letras FRF es A. Un vehículo frigorífico normal de la clase A. B. Un vehículo frigorífico reforzado de la clase E. C. Un vehículo frigorífico reforzado de la clase F.
D. Un vehículo frigorífico normal de la clase F. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 1203. Según el ADR, las materias que producen lesiones en la piel por reacción química son A. Tóxicas. B. Infecciosas. C. Radiactivas. D. Corrosivas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.8.1.1. Cod. 1205. Según el ATP, ¿a qué temperatura máxima deben transportarse los productos congelados? A. Desde 20 ca 10 c, según el producto. B. Desde 10 ca 5 c, según el producto. C. Desde 15 ca 20 c, según el producto. D. Desde 20 ca 30 c, según el producto. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ATP. Anejo 2. Cod. 1207. Según la Comisión Europea, ¿cuáles son las desventajas del transporte ferroviario de mercancías en Europa frente al transporte por carretera? A. El tiempo que se emplea en el transporte ferroviario de mercancías para realizar los recorridos es más previsible y fiable que en el transporte por carretera. B. Los trámites necesarios para la contratación de un transporte ferroviario de mercancías son menos largos y complicados que para un transporte por carretera. C. El ferrocarril puede dar en todos los casos un servicio puerta a puerta y mejor adaptado a las necesidades de cada cliente. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1282. Se suele distinguir entre A. Agencias de cargas completas y de cargas fraccionadas. B. Agencias de cargas incompletas y de cargas fraccionadas. C. Agencias de cargas completas y de cargas quebradas. D. Agencias de cargas plenas y de cargas fraccionadas. Respuesta, A. Norma. Road 1211 sobre 1990 art. 162. Cod. 1326. Si las placas, etiquetas que identifican el peligro de una mercancía cargada en una cisterna portátil no son visibles desde el exterior del vehículo que la transporta. A. Deben colocarse placas, etiquetas en la parte delantera del vehículo. B. Deben colocarse placas, etiquetas en la parte delantera y trasera del vehículo. C. Deben colocarse placas, etiquetas en la parte trasera y los dos laterales del vehículo. D. En el vehículo no deben colocarse placas, etiqueta ya que son suficientes con las que lleva la cisterna. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.3.1.3. Cod. 1333. Si se tiene que transportar una materia peligrosa, corrosiva e inflamable, ¿qué número de identificación de peligro se hará constar en el panel naranja? A. 80. B. 82. C. 38. D. 83. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 3.2.3.2. Cod. 1334. Si se tiene que transportar una materia peligrosa tóxica, ¿qué número de identificación de peligro se hará constar en el panel naranja? A. 40. B. 60. C. 80. D. 90. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 3.2.3.2. Cod. 1335. Si se transporta un gas clasificado como mercancía peligrosa 2F, ¿cuál es su riesgo? A. Asfixiante. B. Inflamable. C. Transportado a presión. D. Comburente. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.2.1.3. Cod. 1336. Si se transporta un líquido inflamable catalogado con la letra D, se está transportando un líquido. A. Explosivo desensibilizado. B. Tóxico por descomposición.
C. Corrosivo por descomposición. D. No existe esta categoría de líquido inflamable. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.3.1.2. Cod. 1337. Si se transporta un líquido inflamable EFC, se está transportando un líquido A. Inflamable y corrosivo. B. Inflamable y combustible. C. Inflamable y comburente. D. Inflamable por debajo de los 45 C. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.3.1.2. Cod. 1338. Si transportamos un gas considerado mercancía peligrosa por el ADR del grupo TU, significará que es A. Transportable en cisternas. B. Tóxico. C. Tóxico y oxidante. D. Tóxico y comburente. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.2.1.3. Cod. 1354. Si un transporte de mercancías peligrosas se realiza en una cisterna, debe indicarse este hecho en la carta de porte. A. No. B. Sí, si se trata de una cisterna fija. C. Sí, si se trata de una cisterna desmontable. D. Sí, si se trata de un transporte combinado terrestre-marítimo. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.1.1. Cod. 1355. Si un vehículo que transporta mercancías peligrosas no puede continuar circulando a causa de una avería. A. El conductor avisará inmediatamente a la empresa para solicitar instrucciones. B. El conductor no deberá abandonar el vehículo hasta que se lo indique un agente de la autoridad. C. El conductor deberá actuar de acuerdo con las instrucciones escritas establecidas en el ADR. D. El conductor deberá avisar inmediatamente a la compañía aseguradora del vehículo. Respuesta. C. Norma. Road 97/2014 Art. 20,1. Cod. 1368. Todos los contenedores llevan escrita una combinación de A. 7 letras y 4 números mediante la que se identifican y controlan. B. 4 letras y 7 números mediante la que se identifican y controlan. C. 6 letras y 8 números mediante la que se identifican y controlan. D. 8 letras y 6 números mediante la que se identifican y controlan. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1375. Una cisterna de 10.000 L de capacidad que no tenga ningún tabique de separación o rompeolas y deba transportar una materia líquida, ¿con qué porcentaje de llenado, de los siguientes, debe efectuar el transporte? A. 11%. B. 22%. C. 33%. D. 44%. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015-4, 3.2.2.4. Cod. 1376. Una cisterna de 8.000 L de capacidad que no tenga ninguna separación ni tabique interior debe llenarse de mercancía peligrosa líquida. A. Como mínimo al 90%. B. Como máximo al 90%. C. Como mínimo al 80%. D. Como máximo al 80%. Respuesta. C. Norma. Acuerdo ADR 2015-4, 3.2.2.4. Cod. 1377. Una cisterna portátil vacía que ha transportado mercancía peligrosa y aún no se ha limpiado, debe llevar placas, etiqueta de peligro. A. No, va vacía. B. Sí, debe llevar una en la parte delantera del vehículo. C. Sí, debe llevar una en la parte delantera y otra en la parte trasera del vehículo. D. Sí, debe llevar las mismas que llevaba cuando iba cargada. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.1.6.1. Cod. 1378.
Una cisterna que ha transportado mercancías peligrosas y se ha vaciado completamente, ¿cómo se considera si no se ha lavado? A. Sigue transportando mercancías peligrosas. B. Transporta mercancías peligrosas en cantidad limitada, LQ. C. Transporta mercancías peligrosas en régimen de exención del 1.1.3.1. D. Ya no transporta mercancías peligrosas. Respuesta. A. Norma. Road 97/2014 Art. 46,1. Cod. 1379. Una cisterna vacía que ha transportado mercancías peligrosas y no se ha limpiado. A. Está vacía, no realiza ningún transporte. B. Debe utilizar la misma carta de porte que cuando estaba llena. C. Debe hacer constar en la carta de porte, vehículo cisterna vacío. D. Debe hacer constar en la carta porte, vehículo cisterna vacío, y los datos de la última mercancía transportada. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4,1, 1.6.2.2. Cod. 1389. Una materia peligrosa de la clase 4,1 es: A. Un sólido fácilmente inflamable. B. Un líquido fácilmente inflamable. C. Un sólido combustible. D. Un líquido transportado en estado sólido bajo presión. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 41, 1,1. Cod. 1403. Un gas asfixiante es aquel que, a inhalado por humanos en pequeña cantidad, produce tos persistente. B. Puede producir la muerte por asfixia de animales de peso superior a 10 kilogramos. C. Es tóxico y produce asfixia. D. Reemplaza el oxígeno de la atmósfera. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.2.1.5. Cod. 1404. Un gas comburente es aquel que: A. Reacciona con el agua emitiendo calor. B. Puede favorecer la combustión de otras materias. C. Produce reacciones químicas violentas de emisión de calor. D. Es extremadamente inflamable. Respuesta. B. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.2.1.5. Cod. 1405. Un gas considerado por el ADR como mercancía peligrosa y asignado al grupo O es: A. Inflamable. B. Oxidante. C. Asfixiante. D. Comburente. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.2.1.3. Cod. 1407. Un líquido se considera inflamable y su transporte debe cumplir el ADR si: A. Su punto de inflamación es inferior a 70 C. B. Su punto de inflamación es inferior a 60 C. C. Al aplicarle una fuente de calor reacciona con una inflamación rápida. D. Al aplicarle una fuente de calor reacciona con una inflamación violenta. Respuesta. B. Norma. Acuerdo ADR 2015-2, 2.3.1.1. Cod. 1423. Un vehículo cisterna cargado de mercancías peligrosas en estado líquido, en el momento de la subida de una pendiente. A. Sufre una pérdida de adherencia sobre el terreno por pérdida de peso sobre el eje de tracción al desplazarse la carga. B. Tiene un incremento de adherencia sobre el terreno como consecuencia del desplazamiento de la carga. C. Sufre un desgaste superior en la pared posterior del depósito como consecuencia del desplazamiento de la carga. D. No sufre ningún desplazamiento de la carga. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1424. Un vehículo cisterna con el que se quiere hacer transporte de mercancías peligrosas debe: A. Tener un certificado de aprobación de acuerdo con el modelo del ADR. B. Pasar una inspección extraordinaria del tacógrafo. C. Pasar una revisión extraordinaria de la ITV incluyendo los puntos señalados en el ADR.
D. Dependiendo de las características de las mercancías, las tres respuestas son correctas. Respuesta A. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.3.1. Cod. 1425. Un vehículo cisterna no tiene el paso restringido por túneles de la categoría AA, BB, CC, DD. Respuesta A. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 9.5.2.2. Cod. 1426. Un vehículo cisterna que circule después de haber descargado mercancía peligrosa debe llevar a bordo A. Un certificado de lavado o una carta de porte en vacío. B. Un certificado de descarga. C. Una declaración del descargador indicando la hora, lugar y cantidad de descarga realizada. D. Un certificado de arrumazón y descarga. Respuesta A. Norma. Road 97/2014 Art. 46,1. Cod. 1427. Un vehículo cisterna que ha transportado mercancía peligrosa y que viaja en vacío, debe indicar en la carta de porte la última mercancía transportada. A. No, basta con indicar en la carta de porte que va en vacío. B. No, no debe llevar carta de porte. C. Sí, si la última mercancía transportada tenía un grado de peligrosidad alto. D. Sí, siempre. Respuesta D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4,1, 1.6.2.2. Cod. 1428. Una vez que un vehículo cisterna que ha transportado mercancías peligrosas está vacío, A. Se considera que ya no efectúa ningún transporte. B. Debe llevar una carta de porte con la indicación, vehículo cisterna vacío. C. Se considera que transporta una cantidad residual de mercancía exenta de cumplir el ADR. D. No puede circular hasta que no sea sometido a la limpieza reglamentaria. Respuesta B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4,1, 1.6.2.2. Cod. 1429. Un vehículo cisterna que transporta mercancía peligrosa en caliente. A. Lleva una marca especial en forma de cuadrado rojo. B. Necesita una autorización especial para efectuar el transporte. C. Lleva una marca especial en forma de triángulo. D. Lleva en el panel una C delante del número de peligro. Respuesta C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3,3. Cod. 1434. Un vehículo que transporta una cisterna portátil vacía pero que ha transportado anteriormente materia peligrosa y no ha sido aún limpiada, debe llevar alguna indicación en los paneles naranja de señalización. Así, el número de peligro y el número ONU de la última mercancía transportada. B. Sí, el número de peligro, 00, y el número ONU de la última mercancía transportada. C. No, debe llevar los paneles sin ninguna indicación. D. No debe llevar paneles. Respuesta A. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.7. Cod. 1662. En los accidentes de trabajo en el transporte, que lesión, causada por la limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si han contenido mercancías peligrosas, es la más frecuente. A. Muerte. B. Luxaciones. C. Lesiones en la piel, lesiones oculares. D. Hernias discales. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1669. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, que mala práctica causa lesiones en la piel y en los ojos con más frecuencia. A. Posturas de trabajo incorrectas. B. Derrame de mercancía peligrosa a causa de accidentes de tráfico. C. Mantenimiento prolongado de posturas forzadas. D. Levantamiento de pesos excesivos. Respuesta B. Norma. Sin referencia. Cod.
1676. En los accidentes de trabajo en el transporte, qué mala práctica está asociada directamente con las lesiones oculares. La limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si han contenido mercancías peligrosas. B. Posición de trabajo incorrecta. C. Herramientas poco apropiadas para la tarea. D. Herramientas defectuosas o desgastadas. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 1738. Un vehículo que transporta una cisterna portátil compartimentada que está cargada con varias mercancías peligrosas. A. No debe llevar ninguna señalización por tratarse de una cisterna portátil. B. Debe ir señalizado únicamente con paneles naranja en la parte delantera y trasera, sin ningún número. C. Debe ir señalizado con paneles naranja en los costados de cada compartimento y en la parte delantera y trasera del vehículo. D. No pueden transportarse mercancías peligrosas en una cisterna portátil. Respuesta. C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.2. Cod. 1887. En España, la aportación del transporte por carretera al valor total de la producción del sector supone alrededor de un A. 10% del total. B. 20% del total. C. 30% del total. D. 50% del total. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1889. En nuestro país, ¿qué lugar ocupa el transporte aéreo en cuanto a su aportación al valor de la producción total del sector se refiere? A. Cuarto lugar. B. Tercer lugar. C. Primer lugar. D. Segundo lugar. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1912. En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, el conductor es responsable de los daños causados a las personas con motivo de la circulación. Cuando queda exonerado el conductor de esta responsabilidad. A. Cuando prueba que los daños fueron debidos únicamente a la conducta del perjudicado. B. Cuando conduce bajo el efecto de bebidas alcohólicas, pues no sabe lo que hace. C. Nunca. D. Cuando conduce bajo el efecto de drogas, pues no es responsable de sus actos. Respuesta. A. Norma. Road Legislativo 8/2004. Art. 1. Cod. 1913. En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, el conductor es responsable de los daños causados a las personas con motivo de la circulación. Cuando queda exonerado el conductor de esta responsabilidad. A. Nunca. B. Cuando prueba que los daños fueron debidos únicamente a causa de fuerza mayor ajena a la conducción del vehículo. C. Cuando conduce bajo el efecto de bebidas alcohólicas, pues no sabe lo que hace. D. Cuando los daños son leves. Respuesta. B. Norma. Road Legislativo 8/2004. Art. 1. Cod. 1914. En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, el conductor es responsable de los daños causados a las personas con motivo de la circulación. Cuando queda exonerado el conductor de esta responsabilidad. A. Cuando conduce bajo el efecto de drogas, pues no es responsable de sus actos. B. Cuando los daños solo son materiales. C. Cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a causa de fuerza mayor ajena al funcionamiento del vehículo. D. Nunca. Respuesta. C. Norma. Road Legislativo 8/2004. Art. 1. Cod. 1957. ¿Cuál de los siguientes distintivos es el que está formado por un cuadrado con fondo de color blanco y las siglas correspondientes al tipo de vehículo autorizado en color azul oscuro? A. Placa de vehículo lento. B. Distintivo de nacionalidad española. C. Distintivo de transporte de mercancías perecederas. D. Placa de servicio público. Respuesta. C. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 2949.
Las asambleas generales de las cooperativas se anunciarán en un diario de gran difusión en el territorio en el que la cooperativa tenga su ámbito de actuación cuando la cooperativa tenga más de A 500 socios. B 250 socios. C 750 socios. D 125 socios. Respuesta. A. Norma. Ley 27 sobre 1999 art. 24,1. Cod. 2951. En las sociedades cooperativas, para adoptar acuerdos de modificación de estatutos, transformación y disolución será necesaria una mayoría de A 1/3 de los votos presentes o representados. B 4/5 partes de los votos presentes o representados. C 2/3 de los votos presentes o representados. D 3/5 partes de los votos presentes o representados. Respuesta. C. Norma. Ley 27 sobre 1999 art. 28,2. Cod. 3005. A efectos de control administrativo, ¿qué hay que hacer con los contratos de arrendamiento de vehículos sin conductor? A. Deberán guardarse por el arrendador y el arrendatario durante un período de 5 años. B. No es necesario que se conserven por el arrendador, solo el arrendatario tiene obligación de conservarlos. C. Deberán guardarse por el arrendador y el arrendatario durante un período de 1 año. D. La empresa arrendadora habrá de conservar copia de los contratos durante el plazo de 3 años. Respuesta. D. Norma. ON 20 de julio de 1995 art. 17. Cod. 3006. A efectos de control administrativo, ¿qué hay que hacer con los contratos de arrendamiento de vehículos sin conductor? A. El contrato de arrendamiento o un extracto del mismo deberá llevarse a bordo del vehículo. B. El contrato deberá permanecer en las oficinas o domicilio del arrendatario para evitar su pérdida en caso de robo o accidente del vehículo. C. No es necesario que se conserve por el arrendador, solo el arrendatario tiene obligación de conservarlo. D. Deberán guardarse por el arrendador y el arrendatario un período de 5 años. Respuesta. A. Norma. ON 20 de julio de 1995 art. 17. Cod. 3007. El acuerdo ATP se aplica a todos los medios de transporte, siempre que la mercancía viaje en los vehículos utilizados para el transporte terrestre. B. A los transportes aéreos, siempre que la mercancía viaje en los vehículos utilizados para el transporte terrestre. C. A los transportes marítimos con trayectos inferiores a 150 kilómetros, siempre que la mercancía viaje en los vehículos utilizados para el transporte terrestre. D. A los transportes marítimos con trayectos inferiores a 1500 kilómetros, siempre que la mercancía viaje en los vehículos utilizados para el transporte terrestre. Respuesta. C. Norma. Acuerdo ATP. Art. 3,2. Cod. 3008. En un transporte internacional de mercancías con vehículos arrendados, realizado en España por empresas establecidas en el extranjero, en el supuesto de que el conductor no sea la misma persona que arriende el vehículo, deberá aportar el contrato de trabajo a requerimiento de los agentes encargados del control de transporte. Así, es obligatorio. B. No, basta con que se presente el contrato de arrendamiento del vehículo y la autorización internacional de transporte correspondiente. C. El conductor solo tiene que aportar un permiso de conducir válido. D. Tendrá que aportar el pasaporte o documento equivalente y el permiso de conducir. Respuesta. A. Norma. ON 20 de julio de 1995 art. 24. Cod. 3009. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres considera la actividad de almacenista, distribuidor como A. Una actividad independiente del transporte. B. Una actividad auxiliar y complementaria del transporte. C. Esta ley no contempla esa actividad, se regula por otras normas. D. Una actividad sustitutiva del transporte. Respuesta. B. Norma. Ley 16 sobre 1987 título IV. Cod.
3010. Los almacenistas, distribuidores, al contratar el transporte para la distribución de las mercancías que tienen en depósito, lo harán A siempre en nombre del propietario de las mercancías. B siempre en nombre propio. C indistintamente, en nombre propio o en nombre del propietario de las mercancías. D no pueden contratar el transporte directamente, tienen que recurrir a una agencia de transportes. Respuesta, B. Norma. Ley 16/1987 art. 119. Cod. 3011. ¿Cómo es el sistema de transporte intermodal utilizado en USA debido al mayor gálibo de sus ferrocarriles? A. Técnica canguro. B. Técnica piggyback. C. Técnica MC-22. D. Técnica Whippen. Respuesta, B. Norma. Sin referencia. Cod. 3012. ¿En qué consiste la técnica canguro en un transporte intermodal? A. En el transporte de un vagón de ferrocarril sobre una plataforma rodante por carretera. B. En el transporte de un camión en la bodega de un buque que tenga origen, destino o parada en un puerto de Australia durante su travesía. C. En el transporte de cajas móviles de unas medidas especiales. D. En el transporte de un semirremolque en un vagón de ferrocarril con una zona rebajada donde se alojan los ejes del semirremolque. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 3013. Se conoce como unidad TEU. A. Cualquier contenedor cualquiera que sea su medida de largo. B. Solo los contenedores de 40 pies de largo. C. Los contenedores especiales, cisterna, frigoríficos, etc. D. Los contenedores de 20 pies de largo. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 3014. El sistema de transporte intermodal ROLLON es un transporte. A. Carretera, barco. B. Carretera, ferrocarril. C. Carretera, avión. D. Tren, avión. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 3015. El tamaño mínimo de un contenedor será de A. 1 metro cúbico. B. 5 metros cúbicos. C. 20 metros cúbicos. D. 40 metros cúbicos. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 3016. La capacidad de carga de un contenedor de 20 pies expresada en metros cúbicos es aproximadamente de A. 10 metros cúbicos. B. 20 metros cúbicos. C. 30 metros cúbicos. D. 40 metros cúbicos. Respuesta, C. Norma. Sin referencia. Cod. 3018. El sistema LASH es un modo de transporte. A. Marítimo. B. Terrestre. C. Ferroviario. D. Aéreo. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 3019. El contenedor se caracteriza principalmente por A. Tener un volumen mínimo de 3 metros cúbicos. B. Facilitar el transporte de mercancías de carga fraccionada. C. Estar concebido para usarse una sola vez. D. Facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 3020. El contenedor iglú es característico del transporte por A. Ferrocarril. B. Avión. C. Barco. D. Carretera. Respuesta, B. Norma. Sin referencia. Cod. 3023. Para realizar transporte internacional de mercancías es necesario que las empresas de transporte dispongan, como mínimo, de A. 5 vehículos pesados. B. 3 vehículos entre pesados y ligeros. C. 1 vehículo. D. 10 vehículos. Respuesta, C. Norma. OM 4 de abril de 2000 art. 1. Cod. 3024. Que permiten las autorizaciones multilaterales de transporte internacional. A. El transporte a cualquier país.
B. El transporte a cualquier país, siempre que no requiera el embarque del vehículo que realiza el transporte por carretera en otro modo de transporte. C. Transportar a o desde cualquiera de los países firmantes del acuerdo con una sola autorización. D. Transportar a o desde cualquiera de los países firmantes del acuerdo, pero se necesitan tantas autorizaciones como países se atraviesan. Respuesta: C. Norma. OM 4 de abril de 2000 art. 5. Cod. 3026. El paso de frontera en el transporte internacional de mercancías se simplifica si se realiza al amparo del convenio. ACMR. BTIR. CADR. DASOR. Respuesta: B. Norma. Convenio TIR. Preámbulo. Cod. 3143. En razón a la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico, ¿cómo se clasifican los transportes de mercancías? A. Regulares. B. Discrecionales, nacionales e internacionales. C. Ordinarios y especiales. D. Públicos y privados. Respuesta: C. Norma. Ley 16/1987 art. 66. Cod. 3145. En los transportes de mercancías realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista que recibe la demanda de porte responderá frente a la administración como A. Operador de transportes. B. Transportista. C. Cargador. D. Solo responderá de la parte que el transporte, siendo responsable del resto el transportista que efectivamente realice el transporte. Respuesta: A. Norma. Road 1211/1990 art. 48. Cod. 3155. El capital de una sociedad de responsabilidad limitada se encuentra dividido en A. Participaciones. B. Acciones. C. Valores. D. Bonos. Respuesta: A. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 1,2. Cod. 3156. Tiene la consideración de transporte internacional un transporte de mercancías entre Gerona y San Sebastián a través de Francia. A. No, porque el origen y el destino se encuentran dentro del mismo país. B. No, porque la normativa aplicable, en caso de incidencia en el transporte, sería siempre la misma. C. Sí, porque transcurre parcialmente por un estado extranjero. D. Sí, porque un transporte entre diferentes comunidades autónomas tiene la consideración de transporte internacional. Respuesta: C. Norma. Ley 16/1987 art. 65. Cod. 3157. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras IR? A. Isotermo normal. B. Isotermo reforzado. C. Refrigerado normal. D. Refrigerado reforzado. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3159. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras CRA? A. Un vehículo calorífico reforzado de la clase A. B. Esta clase de vehículo no existe. C. Un vehículo isotermo reforzado de la clase A. D. Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3161. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRC? A. Un vehículo refrigerante reforzado de la clase C. B. Un vehículo frigorífico normal de la clase C. C. Un vehículo isotermo reforzado C. D. Un vehículo frigorífico reforzado de la clase C. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3162. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRA? A. Un vehículo calorífico reforzado de la clase A. B. Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A.
C. Un vehículo frigorífico reforzado de la clase A. D. Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3163. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras RND? A. Un vehículo refrigerante reforzado de la clase D. B. Un vehículo refrigerante normal de la clase D. C. Un vehículo isotermo normal de la clase D. D. Un vehículo calorífico normal de la clase D. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3164. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras RRA? A. Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A. B. Un vehículo isotermo reforzado de la clase A. C. Un vehículo frigorífico reforzado de la clase A. D. Un vehículo calorífico reforzado de la clase A. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3184. Según el acuerdo ATP, si el vehículo está dotado de un dispositivo térmico amovible o no autónomo, la marca o marcas de identificación se complementarán con una letra. ¿Cuál es esa letra? A. BM. CZ. DX. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3185. Según el acuerdo ATP, las marcas de clasificación y de la fecha de expiración deberán, al menos, estar fijadas externamente. A. En el centro de la parte trasera del vehículo. B. En la esquina superior izquierda de la parte trasera del vehículo. C. En las esquinas superiores de ambos lados, cerca de la parte delantera. D. Es indiferente el lugar en el que se fijen. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ATP. Anejo I, Apéndice 4. Cod. 3186. Las autorizaciones específicas para el transporte de animales tendrán una validez de A. 5 años. B. 10 años. C. 5 meses. D. No tienen límite de validez. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Art. 10,2. Cod. 3187. Los transportistas de animales vivos deberán estar inscritos en el SIRENTRA, Sistema Informático de Registro de Transportistas de Animales. Este registro depende A. Del Ministerio del Interior, Jefaturas de Tráfico. Barrio del Ministerio de Sanidad. C. Del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. D. Del Ministerio de Fomento, Dirección General de Transportes. Respuesta, C. Norma. Road 751/2006 Art. 5,1. Cod. 3188. ¿Qué es el Sistema Informático de Registro de Transportistas de Animales? A. Un registro de uso exclusivo para la administración y por lo tanto no tendrá el carácter de público. B. Un registro que solo será público en cuanto al nombre del transportista y su número de autorización. C. Un registro que será público para todos los extremos que consten inscritos en dicho registro. D. Un registro que solo podrá ser consultado por los que se encuentren dados de alta en el correspondiente epígrafe fiscal como ganaderos. Respuesta, B. Norma. Road 751/2006 Art. 5,4. Cod. 3189. ¿A qué transportes se aplicará la normativa referente al transporte de animales vivos? A. Al de animales vertebrados vivos. B. Al de animales vertebrados vivos que no se efectúen en relación con una actividad económica. C. Al de animales vertebrados vivos desde o hacia consultas veterinarias, por consejo veterinario. D. No se aplica a todos los animales vertebrados vivos, solo al transporte de las especies equina, bovina y porcina. Respuesta, A. Norma.
Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Art. 1,1. Cod. 3190. En el Sistema Informático de Registro de Transportistas de Animales deberán figurar, aparte de los transportistas, a los ganaderos. B. Los contenedores y medios de transporte de animales vivos. C. Los mataderos. D. Las granjas. Respuesta, B. Norma. Road 751/2006 Art. 5,1. Cod. 3192. Según el Reglamento, CE, 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, se considera lugar de salida el lugar en que se carga al animal por primera vez en un medio de transporte siempre que se haya albergado en ese lugar, al menos A 48 horas. B 24 horas. C 12 horas. D 6 horas. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Art. 2. Cod. 3193. Según el Reglamento, CE, 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, se considera viaje largo aquel que tiene una duración superior a 4 horas. B 8 horas. C 16 horas. D 32 horas. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Art. 2. Cod. 3194. La formación para los conductores y acompañantes en el transporte de animales vivos se realizará a través de unos cursos que tendrán una duración mínima de A 5 horas. B 10 horas. C 20 horas. D 40 horas. Respuesta, C. Norma. Road 751/2006 Art. 8. Cod. 3195. Según el Reglamento, CE, 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, se consideran no aptas para el transporte las hembras preñadas en un A 50% del período de gestación o paridas la semana anterior. B 65% del período de gestación o paridas la semana anterior. C 75% del período de gestación o paridas la semana anterior. D 90% del período de gestación o paridas la semana anterior. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Anexo primero. Cod. 3196. Según el Reglamento, CE, 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, los cochinillos con menos de 3 semanas de vida no son aptos para el transporte salvo que el viaje sea inferior a 100 kilómetros. B 3 horas de viaje. C 50 kilómetros. D 2 horas de viaje. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Anexo primero. Cod. 3197. Según el Reglamento, CE, 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, los terneros menores de 10 días no son aptos para el transporte salvo que el viaje sea inferior a 100 kilómetros. B 80 kilómetros. C 50 kilómetros. D 2 horas de viaje. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Anexo primero. Cod. 3198. Según el Reglamento, CE, 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, no son aptos para el transporte a perros y gatos con menos de 6 meses de vida. B. Cérvidos en fase de mudar la cornamenta. C. Terneros con menos de 3 meses de vida. D. Todo animal que sea capaz de moverse por sí solo. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CE, 1/2005. Anexo primero. Cod. 3199.
Según el reglamento CE 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, las hembras de la especie ovina en periodo de lactancia que no vayan acompañadas de sus crías deberán ser ordeñadas a intervalos no superiores a 2 horas, B 4 horas, C 12 horas, D 36 horas. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 1/2005. Anexo primero. Cod. 3200. Según el reglamento CE 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, que está permitido cuando los porcinos o bovinos adultos rehúsen moverse. A. Golpear o dar patadas a los animales. B. Utilizar aparatos de descargas eléctricas en los cuartos traseros. C. Levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, las orejas, los cuernos, las patas o la cola. D. Utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 1/2005. Anexo primero. Cod. 3203. Salvo disposición contraria de los estatutos, ¿cómo podrán transmitirse las participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada? A. Libremente entre socios. B. Libremente a cualquier persona. C. Solo se pueden transmitir a la sociedad quien, previa aceptación de los socios, la transmitirá a algún socio. D. Solo se pueden transmitir mortis causa. Respuesta. A. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 107,1. Cod. 3206. La denominación de una sociedad de responsabilidad